Bueno, pues una semana más introduciendo temas para que nos empecemos a olvidar un poco de esta pandemia que nos ha tenido confinados durante estos meses y bueno, pues hablar de temas y de casos para que los pacientes pues eso, puedan ver cómo también nosotros en la clínica hemos retomado la normalidad y ya estamos haciendo todos los tratamientos normales, como en otros espacios hemos explicado, pues adquiriendo todos los protocolos y todas las medidas. Por eso también, debido a estas medidas, distanciamientos y demás, pues no nos acompaña Víctor, así que bueno, haremos el programa sin sus preguntas, pero dirigiendo un poco el caso. Bueno, en el día de hoy la paciente que vamos a ver es una paciente que venía con un problema que es muy común. Son pacientes que tienen ausencias en las zonas posteriores, eso implica que solo mastican con los dientes anteriores y debido a masticar solo con esos dientes anteriores se produce un desgaste progresivo, de manera que poco a poco va reduciendo la cantidad de estructura dentaria sana y el paciente pues estéticamente tiene problemas porque está haciendo una sonrisa forzada, pero cuando la paciente te presentaba con el labio en reposo, el problema es que se les desgastan tanto los dientes que con el labio en reposo parece que no tienen dientes. Entonces necesitamos reponer esa estructura dentaria perdida y luego aparte porque funcionalmente son pacientes jóvenes que necesitamos devolverle esa función masticatoria que han perdido. Seguimos viendo en las imágenes, pero bueno, como veíamos aquí estaba forzando mucho. Ya incluso se intuye cómo los sectores posteriores, al no tener el antagonista, se van extruyendo para buscar el contacto con la pieza opuesta y poder masticar, y como vemos, como tenía un desgaste bastante llamativo. Seguimos viendo en las imágenes y aquí pues lo que comentábamos, cómo los sectores posteriores se van poco a poco extruyendo, como decíamos anteriormente, y bueno, la cantidad de pérdida dentaria sana que han sufrido los dientes debido a ese desgaste continuado, y lo que necesitamos es rehabilitar toda esta cavidad oral. El problema que tenemos con estos desgastes tan llamativos, si nosotros no preconizamos mucho, no somos muy adeptos de rehabilitar con fundas o con coronas, solo lo hacemos en los casos que los desgastes sean tan llamativos como en esta paciente. En los casos en los que, pues, como podemos ver, solo presenta un tercio del diente, en estos casos sí que le recomendamos al paciente rehabilitarlo con fundas para recuperar esa estructura dentaria perdida. Si por ejemplo hubiera perdido un tercio o una cantidad menor, lo que le recomendaríamos es hacer reconstrucciones, que son tratamientos menos agresivos, para de esa manera poder rehabilitar las piezas. Seguimos pasando en las imágenes. Seguimos viendo, y lo que hacemos en estas piezas es, primero las reconstruimos. Hay en ocasiones que si el nervio está expuesto o el paciente tiene sintomatología hay que desvitalizar primero las piezas y luego reconstruirlas. En este caso la paciente no tenía dolores, con lo que realmente pasamos a reconstruirlas. Primero hacemos unos muñones de composite y luego ya colocaríamos las fundas. Pero la paciente no tenía piezas en los sectores posteriores. Con lo que el protocolo que seguimos habitualmente en estos casos es, primero colocamos, bueno, no quería llevar nada removible, con lo que la única opción que nos quedaba eran los implantes, y en el caso de que coloquemos los implantes preferimos colocarlos previamente, para de esa manera, en lo que se van integrando los implantes, podemos ir reconstruyendo el resto de los dientes. Los implantes, si no lo saben los espectadores, se colocan y hay que esperar entre 2 y 3 meses para que se integren con el hueso. En ese intervalo de tiempo los implantes no se pueden manipular, con lo que podemos ir trabajando sobre las otras piezas, como comentaba, y posteriormente luego, pues cuando hayamos rehabilitado sus dientes y los implantes se hayan integrado, ya pasamos a la fase protésica. También lo que vemos es que es bastante característico, pero cuando nosotros tenemos las ausencias de piezas, aparte de que se reabsorba o se pierda el hueso, también se pierde tejido. Como pueden ver los espectadores, hay una banda de un tejido rosa queratinizado, un tejido grueso que protege los dientes, y ese tejido nos genera un sellado entre lo que es el diente y el tejido periodontal, y en la zona posterior necesitamos poner también ese tejido. Para los implantes no solo es importante el hueso que
que los soporta, sino que también es imprescindible que tengan suficiente tejido alrededor, como decimos, para generar ese sellado biológico entre lo que es la prótesis y el propio implante. Seguimos pasando. Bueno, vemos el desgaste, además era un desgaste muy llamativo. También en estos pacientes había una mezcla, no solo era una atrición, es un desgaste por apretamiento, pero también había erosiones pues generadas por el uso de, o bien por reflujos gástricos, o bien por consumo excesivo de productos cítricos, por ejemplo, o gaseosos, que puedan erosionar esas piezas. Y como vemos, es característico porque esto nos genera un mapa para saber dónde desgasta más las piezas. Como vemos, los sectores posteriores no estaban tan desgastados porque seguramente la paciente duerma boca arriba y los ácidos incidan más en estas piezas anteriores. También es cierto que no se habían desgastado tanto porque tampoco tenía antagonistas en esas piezas, pero las erosiones, como decimos, son más, hacen más hincapié en estas 4 piezas anteriores. Seguimos viendo. Bueno, vemos ahí cómo tenía pues una pieza partida, más desgastes en esos otros dientes anteriores. Como decimos, una mezcla entre atrición, abrasión y erosión en esas mismas piezas. Seguimos pasando. Y bueno, lo que hicimos, lo que decíamos, el protocolo que íbamos a seguir, primero colocamos los implantes y como vemos no hay ningún tipo de tejido queratinizado. Espero que no les resulte muy desagradable las imágenes a los espectadores. Entonces, en estos casos lo que recurrimos es a poner tejido. Lo que hacemos es coger tejido del maxilar superior, de la zona palatina o de la zona posterior del maxilar superior, y ese tejido lo colocamos sobre los implantes para que de esa manera consigamos que en un futuro tengan ese sellado del que hablábamos antes. Seguimos pasando. Bueno, esta es la zona donde hayamos cogido el tejido, de la zona retromolar, la zona de la tuberosidad. Seguimos pasando, del maxilar superior. Ese es el tejido que sacamos. Pasamos las imágenes y lo colocamos, como decimos, protegiendo la zona de los implantes. Lo que habíamos dicho, para nosotros lo importante no es que el implante se integre, sino que lo que nos importa es que haya una longevidad, una viabilidad en el tratamiento y que con el paso de los años no nos dé problemas. Para ello hay que planificarlo bien y ver las carencias que presenta la zona anatómica, y en este caso veíamos que sí tenía hueso, pero que no tenía tejido. Seguimos pasando. Bueno, vemos cómo quedan la zona suturada después de colocar los implantes, y ahora ya, seguimos viendo, pasamos a rehabilitar las piezas del paciente esperando a que se vayan integrando los implantes. A la hora de rehabilitar estos dientes, pues los reconstruimos y los tallamos. ¿Por qué no nos gustaban en exceso las fundas? Porque hay que desgastar alrededor de todo el diente para darle cabida a una cofia metálica o de cerámica que va bañada también en diferentes tipos de cerámicas. De esa manera, pues bueno, si el diente no está muy desgastado, preferimos no tocarlo para no tener que desgastar. Siempre buscamos una odontología que sea lo más conservadora posible. Pero como decíamos, solo tenía 1/3, en este caso tuvimos que recurrir al tema de las coronas para poder devolver esa estructura dentaria perdida. Seguimos viendo las imágenes y este ya es la paciente con las fundas. Ya habíamos colocado las coronas. Todo ello con una planificación exhaustiva, viendo la cantidad de exposición que necesitamos en los dientes, buscando un color acorde un poco a la edad de la paciente. No tendría ningún sentido que pusiéramos un diente muy blanco en una paciente con una edad media, porque en ese caso se notaría que los dientes no son suyos, que son artificiales. De todas maneras, siempre estamos supeditados a las necesidades y expectativas del paciente. Es el paciente el que nosotros le asesoramos, pero es él el que decide pues, el tipo de color, el tamaño y demás, aunque nosotros siempre intentamos que esté dentro de los parámetros ideales para su edad. Seguimos pasando las imágenes y bueno, también hemos colocado las piezas posteriores, los implantes. Seguimos pasando, como vemos que ha quedado perfectamente engranado, y todos estos pacientes luego posteriormente utilizan una férula de descarga. La férula de descarga nos sirve para proteger los cambios que han sufrido a nivel articular y también para proteger el trabajo frente a futuros desgastes, que como hemos dicho, lo que nos interesa es que el trabajo esté bien el mayor tiempo posible. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, vemos la rehabilitación, hemos mantenido sus piezas, en estas no hacía falta ponerle fundas porque no tenían ese desgaste tan llamativo. Si hayamos colocado fundas en el resto de las piezas, el maxilar superior, en el maxilar inferior, pues vemos los implantes, como hemos colocado los implantes, y el resto de sus dientes con las fundas para recuperar la
la estructura perdida. Seguimos pasando las imágenes y bueno, el aspecto de la paciente con las piezas, seguimos pasando y bueno, ahí estaba sonriendo, adelantando un poco la mandíbula, pero engranaba perfectamente como hemos visto en las fotos anteriores. Seguimos viendo y bueno, la paciente encantada, hemos devuelto la funcionalidad y la estética que tenía perdida y ahora lo que necesitamos es que su compromiso, que cuide bien el trabajo y que nos venga a ver de manera regular para estar seguros que no dé ningún problema. Y nada más, en este caso, como no nos acompaña Víctor, soy yo el que hago la entrada y la salida y nos vemos la próxima semana y seguiremos pues desmenuzando y viendo casos para, como digo, pues hablar de otra cosa que no sea la pandemia que hemos pasado.